Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Fernando MS06 y en este video te contaré todo lo que ocurrió en mi proceso de realizar el Dual Boot con Windows 10 y Linux Mint. Así es, yo intenté hacer el Dual Boot, tuve un problema con este proceso y esto me desanimó un poco. Sin embargo, decidí documentar el proceso y el error que tuve, y gracias a personas que me comentaron en un video el cual está en mi canal, que es básicamente el gran problema de Linux que subí, ese video básicamente me ayudó, con las personas obviamente, a descubrir cuál era ese problema que estaba desatando que yo no pudiera instalar en mi PC el Linux Mint a través de Dual Boot de una manera sencilla. Así que bueno, luego de esta gran introducción, vamos a proceder con la explicación, ¿ok? Básicamente el proceso era instalar, este era el objetivo, instalar el Dual Boot. Y bueno, básicamente teníamos el Linux Mint, o el Windows 10 más bien, y queremos pasarlo al Linux Mint, ¿no? Entonces, Linux Mint. Y este proceso, la verdad, se va a volver un poquito interesante porque me ayudó a conocer un proceso el cual ocurre en el disco duro. Para hacer el dual boot hay que estar consciente de lo que pasa en nuestro disco duro y en unos procesos los cuales son vitales, y les voy a explicar porque la verdad esto me hizo entender todo de uno, ¿ok? Bueno, gente, básicamente uno en su disco duro puede particionarlo. ¿Y qué es particionar el disco duro? Particionar el disco duro, a ver si sale un esquema aquí interesante. A ver. No en Windows 10, quiero ver si aparece esquema o algo así, ¿no? Bueno, aquí hay un poquito de cositas, ¿no? Que explica más o menos. Bueno, imaginémonos que tenemos aquí nuestro disco duro, ¿no? En este caso. Y este disco duro podemos dividir el almacenamiento. Imaginémonos que nosotros tenemos, yo qué sé, 200 gigas, podemos agarrar 50 gigas y dividir el disco. Ok, esas 50 gigas van destinadas a, no sé, fotos de mi gato. Estas 20 gigas van destinadas a videos con mi familia. Bueno, eso podemos hacer con nuestro disco duro. Lo que pasa es que en Windows realmente este tema no se ve tanto, lo de la partición de Windows, no sé, yo personalmente no conozco gente que dice, déjame particionar el Windows porque siento que necesito particionar. No, realmente no he escuchado personas que particionan el Windows. Entonces mi objetivo sí era particionar el Windows, pero para tener Linux Mint. Entonces, partiendo de este concepto, hay que conocer otros conceptos. Y ese concepto es básicamente el concepto de tipo de partición, ¿ok? Nosotros tenemos que conocer este concepto porque nuestro disco tiene un tipo de partición. ¿Cómo nosotros sabemos qué tipo de partición tiene nuestro disco? Bueno, básicamente uno viene a este sistemita que tiene Windows de crear y formatear particiones, uno viene y le da aquí al disco de uno, clic izquierdo, creo, o clic derecho más bien, perdón, y viene aquí a propiedades. Bueno, aquí en propiedades tenemos, creo que era por aquí, sí, en volúmenes, si se pueden fijar, aquí nos dice estilo de partición y el estilo de partición es GPT. Bueno, el, el tipo de partición o estilo de partición, como quieran decirle, GPT, nos permite particionar nuestro disco en 128 particiones, ¿ok? Es básicamente ilimitado. Puedes particionar tu disco cuantas veces tú quieres, ¿ok? En mi caso yo tengo un tera, así que imagínense que mi tera yo quiero dividirlo en 128 particiones, ¿ok? Puedo hacer taca, taca, taca y hacer un montón de cosas y pum, ¿entienden? O sea, estas particiones, que no sé por qué no se quiere copiar todo esto. Ok, bueno, esto. Imaginémonos que el disco lo puedo agarrar y dividir cuantas veces quiera. Pum, pum, pum. Es más, vamos a hacer perdón, que estoy medio loco con las palabras. Un tera son 1000 gigas, así que 1000 entre 128. Básicamente puedo dividir mi disco en 128 particiones de 7.81 gigas, ¿ok? Básicamente, para que tengan una idea. Pero ¿qué sucede? Tenemos por otro lado el tipo de partición,
que es el peor de todos, ¿ok? Es MBR. Esto es una locura, o sea, esto es una mierda, no se lo recomiendo a nadie, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y bueno, aquí básicamente, este maravilloso estilo de partición, ¿no? Tiene una particularidad, y es que solamente permite hacer... Una, dos, tres y cuatro. O sea, solamente permite hacer 4 particiones, ¿ok? Y esto es interesante. Tú me dirás, Fernando, ¿qué tiene que ver esto con la instalación? O sea, creo que te estás yendo un poco lejos, ¿no? O sea, ¿a dónde quieres llegar? Bueno, básicamente, vamos a suponer que tenemos nuestro disco en MBR, ¿no? Y aquí llega el detalle. Cuando tú, cuando tú decides instalar lo que vendría siendo Windows, Windows te hace unas cuantas particiones, te hace específicamente 3 particiones. Windows 10 normalmente crea 3 particiones en la unidad principal, que es la unidad. Estas particiones son la partición EFI, la local y la partición de recuperación, ¿ok? Tengamos esto en cuenta, ¿no? Entonces, ya de por sí, nuestro disco duro tiene la partición de Windows 10, la partición EFI de Windows, la partición de recuperación. Y bueno, cuando nosotros vamos a instalar Linux Mint, solamente tenemos una partición restante, ¿no? O sea, tenemos esta partición de aquí. Pero el detalle es que Linux no solamente va a tener una partición al instalarse, Linux va a tener mínimo 2 particiones, una root y otra de raíz. Entonces, ya ahí estamos viendo un poquito el dilema o el problema, a dónde va, ¿no? O sea, creo que me estoy dando a entender. Bueno, resulta que esto que ven aquí fue el problema. Tan sencillo como eso. A la hora de yo pasar mi, mi disco de MBR a GPT, vi la gloria, ¿ok? Vi la gloria. Que no se puso aquí bien, pero este es el objetivo. Este es el objetivo, llegar a GPT. Y realmente esto fue lo que yo pude entender en todo este proceso. Dirán ustedes, Fernando, pero ¿cómo es el proceso? Porque dices tú que vas a convertir tu disco de MBR a GPT, pero yo tengo mi disco en MBR. Y ustedes saben cuál es el problema del MBR, que yo había como que muchas cosas entrando en mi cabeza, porque lo primero que yo decía es, ¿cómo rayos yo tengo MBR? Porque es raro, ¿no? O sea, ¿cómo yo no sabía de esto, pero Windows por determinado, o sea, por defecto, te instala MBR? Y bueno, básicamente no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, las personas que han instalado Windows, yo lo he instalado muchas veces, pero error, a ver, error instalación Windows, ¿ok? MBR, vamos a ponerle aquí. Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que a la hora de instalar Windows nos aparece a veces este error. No se puede instalar Windows en este disco. El disco seleccionado tiene el estilo de partición GPT. Bueno, para solucionar este error, lo que los tutoriales de YouTube te dicen, ¿no? Porque ese es el problema. Me llevé del tutorial y sí, caí en el tutorial y básicamente me representó un problema en el futuro, ¿no? Pero bueno, básicamente si vamos al CMD, que es lo que ellos siempre te dicen en ese tipo de tutoriales, entra al CMD, pon this part, a ver, lo puse mal, this part, y luego de que entres al this part, vas a poner list disk, y luego selecciona tu disco, y luego, a ver, creo que era así que se seleccionaba, select cell disk 0, y luego de que tu disco está seleccionado, agarra y dale a clear. Bueno, ¿qué sucede aquí? ¿Qué hace esta acción de clear? Clear, ¿verdad? Que no sé hablar. Clear lo que suele hacer, gente,
es que formatea nuestro disco. Y no solo lo formatea, lo pone en MBR. Sí, lo pone en MBR. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando le dice el error este? No se puede instalar el disco, tiene el estilo de GPT o lo que sea. Primero que todo, nuestra USB tiene que estar en GPT. Y esto básicamente lo pueden lograr simplemente viniendo a este menú de aquí, tan simple como eso. Vienen a este menú de aquí y seleccionan su USB cuando esté puesta y le dan a Convert GPT, ¿ok? Tan sencillo como eso. Mi USB no sé si la tengo por aquí, pero denme un momento. Ok, bueno, aquí creo que ya tengo mi USB, sí, puesta. Entonces vamos a empezar desde cero, gente. Vamos a entrar al CMD. Sencillamente vamos a entrar a this part, vamos a darle que sí a los permisos y básicamente vamos a poner la lista de discos y vamos a seleccionar, como pueden ver ahí, mi USB que tiene GPT. Pero bueno, imaginémonos que para el ejemplo del video voy yo a seleccionar mi USB y la voy a poner en MBR. Que esto no me gusta para nada. Es más, ni lo voy a hacer. Ni lo voy a hacer, retiro lo dicho. Pero bueno, lo que ustedes tienen que hacer es básicamente seleccionar su disco o su USB y ponerle Convert GPT. ¿Ok? Esto básicamente va a convertir su medio, su disco duro, lo que sea, en el tipo de partición adecuado. ¿Ok? Eso es lo que tienen que asegurarse. De que todo esté en GPT. Tanto la USB como el disco duro. Y ya con eso pueden, ¡pum!, viento en popa, seguir la instalación. Ese es el dilema que me sucedió a mí para instalar el Dual Boot. Claro está, hay personas que creo que dicen que, por ejemplo, imaginémonos que tenemos nuestro Windows 10 con MBR y queremos pasarlo a GPT. Bueno, lo que sucede a veces es que como tiene espacio, lo que dicen muchos es, lo puedo convertir simplemente poniendo Convert GPT. No es tan sencillo, creo. En mi caso yo tenía el disco formateado, por eso no me preocupé por eso. Pero si tienes espacio, creo que hay un tutorial de una persona que enseña cómo poner tu disco o tu Windows de MBR a GPT sin perder datos a través de this part. Entonces hay una forma para hacerlo. Lo que pasa es que yo no tuve que hacer eso. Pero básicamente este sería la solución. ¿Por qué? Porque ya luego de esto, básicamente todo fue correcto. O sea, Dual Boot, instalación, vamos a ver si aparece una imagen. Linux. Bueno, básicamente me apareció una opción. A ver qué me dice. Bueno, básicamente me apareció una opción en el instalador de Linux, que creo que todo el mundo lo conoce. O deberían conocerlo. Y la opción básicamente que me apareció fue instala Linux junto a Windows. O sea, directamente ya detectó de una la partición EFI y todo, porque cuando Windows se instala en GPT, te deja la partición EFI, ¿ok? Y ese es el problema cuando está en MBR. En MBR no se crea la partición EFI. Y hay un montón de problemas por eso. Entonces es importante tener esto en cuenta a la hora de uno realizar el Dual Boot. Otros detalles que pueden ser interesantes puede ser el tema de la BIOS. Básicamente recomiendan mucho que la BIOS no tenga Secure Boot. El Secure Boot lo que permite es que básicamente, mira, es una función de seguridad que impide que se cargue software malicioso. Pero esto es un poquito trampa porque básicamente lo que hace el Secure Boot es que tiene una lista de los sistemas operativos, softwares que son identificados como maliciosos, pero en el caso de Linux hay un montón de distribuciones. Entonces quizás esa distribución no la tiene en el listado, el Secure Boot, y la puede identificar como maliciosa. No sé si me entienden a lo que voy. Entonces por eso siempre recomiendan desactivar el Secure Boot para que no haya conflicto. Otra cosa que dicen bastante es que la BIOS tiene que estar en UEFI. Que UEFI básicamente es una configuración de nuestra BIOS que nos va a permitir compatibilidad con el sistema GPT. ¿Ok?
Entonces recomiendan esto también. Es bastante interesante, bastante importante. Ya saben que cada BIOS es diferente, por eso no enseño cómo se agrega esta configuración en nuestra BIOS o lo que sea. Porque en mi caso yo tengo ASRock, pero tú puedes tener la de Intel y en fin. Varía dependiendo de la BIOS. Eso es lo que pude yo aprender en este proceso, gente. Tengan mucho en cuenta esto que les dije del GPT-MBR porque esto nos va a facilitar un montonazo la instalación. Personalmente pienso que mientras más sencillo, mejor. Yo iba a particionar mi disco en Linux, pero dije, ¿sabes qué? Mejor le doy la opción de instalar junto a Windows. Porque simplemente es más simple, ¿ok? Mientras más simple, mejor. Yo al final del día lo que quiero es tener Linux. Otra cosa. Esto yo lo hice para en Linux jugar. Y he tenido una experiencia bastante interesante en Linux en cuanto a juegos. Así que haré un video acerca de cómo es jugar en Linux, cómo se siente todo lo que trae, los softwares que debes instalar, si debes instalar software, alternativas demás. Si te gusta esta clase de contenidos, pues suscríbete, dale like, no sé, comenta algo, lo que te parezca interesante. Y nada, gente, sin nada más que decir, he hablado bastante en este video, pero sin nada más que decir, hasta aquí dejar el video. Muchas gracias por ver. Ese ha sido mi aprendizaje con este tipo de cosas. Así que nada, sin nada más que decir, gracias por ver. Chao.